Vamos a hacer una aplicación. Un ejemplo de trayectoria. Trayectoria de corpus. Por supuesto, ¿cuál creéis que uno va a coger que no sea circular? Pues lo típico, la parabólica. Una trayectoria, es decir, un movimiento de caída libre. En caída libre, bajo la acción de la gravedad. La gravedad. O sea, el típico problema. Yo lanzo la tiza con una velocidad v sub 0, ¿no? Y esto, pues, si el suelo lo tengo por aquí, la gravedad tomada como uniforme, acción de la gravedad uniforme, porque si no la trayectoria que tenemos no es precisamente una trayectoria parabólica, sino que ¿qué tipo de trayectoria tendríamos? Si yo considero la gravedad, o sea, sin ningún tipo de aproximación, ¿qué tipo de trayectorias? Pues las trayectorias de los satélites, ¿no? Uno diría, pues hombre, pues puedes tener una circular, puedes tener una elíptica, puedes tener una hipérbola, puedes tener ese tipo de trayectorias. Es decir, que las trayectorias parabólicas, en el límite, una trayectoria elíptica la puedo aproximar a una trayectoria parabólica. No solo a circular, ya veis cómo puedo aproximar unas cosas con otras. Pero bueno, ahora estamos aquí, en esto. Y la pregunta es, vamos a hallar cómo es hallar el radio de curvatura. Hallar el radio de curvatura. Bueno, un poco más difícil. Las preguntas a veces se pueden hacer más difíciles, entre comillas, sin que sean más difíciles. Simplemente cambiando una cosilla. En vez de poner radio de curvatura, voy a poner centro de curvatura. La posición. ¿Curvatura en qué? Está cambiando, evidentemente. ¿En qué punto? En el punto más alto de la trayectoria. Muy bien. O sea, aquí. En este punto que estoy dibujando yo aquí. Bueno, pues primero hacernos una idea así. ¿Dónde se encontrará el centro de curvatura? Aquí, justo en el punto más alto, hay una simetría en el problema. La parte izquierda es lo mismo que la parte derecha. Si lo doblo la página por ahí, pues me sale la misma curva. Por lo tanto, ya simplemente pensando en la simetría, fijaos, en la simetría físico-matemática del problema, es forzoso que el centro de curvatura se encuentre en esta línea. Evidentemente, hemos dicho, la curvatura hacia adentro tiene que estar entonces en esta zona. En algún punto por debajo del... Pero también podría haber dicho, bueno, sin simetría ni nada, ¿cómo es la dirección tangencial? La de la velocidad. La velocidad en este punto va así. ¿De acuerdo? La dirección centrípeta, ¿cómo va? Es perpendicular a la tangencial, por lo tanto, tiene que ser la vertical. Nadie me ha hecho una pregunta de matar ahí antes. Ahora es cuando he llegado al... ¿Os dais cuenta de que solo estoy discutiendo problemas en dos dimensiones?
¿no? Pero claro, sonará de alguna asignatura por ahí, probablemente geometría, ¿no? ¿No dais en dibujo, en algo de eso, en matemáticas, en alguna de estas, a ver lo que voy a decir? Oye, Miguel, la pregunta a matar sería, dibújame o haz la curva en 3 dimensiones. Puedo hacerlo con matemática, ahora no voy a perder el tiempo. Podría dibujar una, más adelante, ¿no? Porque podamos girar y ver que es tridimensional. Entonces la pregunta sería, ¿y entonces ahí qué es lo que pasa? Porque ya estás doblando la curva con respecto al plano donde la estás dibujando, ¿no? Entonces ahí ya sería un poco más difícil, porque la dirección tangencial no tengo problema. La dirección tangencial viene dado por el vector velocidad. Solo sé, tangente a la trayectoria. Pero claro, ahí hablar de una dirección perpendicular a la dirección tangencial no es correcto, en el sentido de que es un plano, no es una dirección. Hay infinitas direcciones posibles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí viene donde es el punto, ahora que he estado pensando decir, me podían haber preguntado eso. Entonces, precisamente, ¿cuál sería, digamos, la tercera dirección? Si estamos en un movimiento tridimensional, no solo tendríamos los dos ejes, estos intrínsecos, tangencial y centrípeto, sino tendríamos un tercer eje que sería perpendicular al plano formado por esos dos, que es lo que nos da la torsión. ¿Cómo está, ¿no? ¿Cómo estoy? La palabra torsión, ¿cómo estoy? Si tengo en 2 dimensiones, ¿cómo la estoy doblando la barra con respecto a ese plano? ¿Cómo llegaríamos a esa otra dirección en el espacio? Derivando otra vez. Si yo derivo la aceleración, me da precisamente la dirección esa perpendicular. Es decir, que matemáticamente la geometría lo que me dice es que ahora uno dice, ¿cuál es el parámetro que estoy utilizando? Por cierto, esto sería una curva paramétrica. El parámetro que utilizo en física es el tiempo. Pero si ahora me paso a la asignatura de matemáticas y doy la asignatura de matemáticas, no me atrevo, pero en los institutos es muy... Bueno, profesores de física que son matemáticos o de matemáticas que son de física, así, a manta, vamos. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque, ya veis, el tipo de problemas es el mismo, muy parecido. Entonces, en matemáticas yo podría estar explicando lo de la geometría diferencial, todo lo que estoy diciendo, simplemente en vez de decir parámetro tiempo, digo, oye, cojo una función paramétrica, una curva paramétrica, y entonces empiezo a derivar con respecto al parámetro, que no tendría sentido físico, no sería el tiempo. Con respecto a la derivada primera, me daría la dirección tangencial. La derivada segunda, precisamente la centrípeta. Eso se le llama el plano osculador, el plano tangencial. Fijaos, ¿eh? Ahora viene. Esto es, o sea, digamos, lo que estoy diciendo ahora es algo un poco más avanzado, sin una mala intención de decir, quiero que lo sepan. No, mi intención sana es, quiero abrirles la puerta y decir, si no lo han visto, por eso mi pregunta es, ¿lo habéis visto en matemática? Me decís, sí, lo hemos visto en matemática. Callo la boca, que os lo habrán enseñado mejor que yo. Pero como he visto que no, os estoy abriendo la puerta sin la intención de machacaros en su momento con una pregunta de ese tipo, sino simplemente deciros cómo se puede llegar a eso. Eso es aprender, es olvidaos del examen, olvidaos de la nota, olvidaos de todo y las ganas de aprender eso, únicamente eso. Entonces, lo que tendríamos realmente en una curva es fijarnos, por así decirlo, cómo son 3 puntos. Fijaos, para tener una dirección, una recta, necesito 2 puntos, ¿no? Entonces, la dirección tangencial es simplemente cogerme 2 puntos en la curva e ir acercando, hacer el límite, ir acercando uno al otro, ¿no? Uno los 2 puntos por una recta y esa es la dirección tangencial a la curva. Haciendo el límite me da eso. Eso es la velocidad, ¿no? En el fondo. Entonces, yo necesito un plano que la curva sea tangencial a ese plano en un punto determinado. Y ahora uno dice, ¿para qué necesito para construir yo un plano? Necesito 3 puntos. Entonces, en vez de coger 2 puntos aquí, cojo estos 3 puntos y los hago tender todos al mismo punto. Bueno, esos 3 puntos, si están separados una distancia finita, constituyen un plano. Al hacer el límite también tengo un plano. Y ese plano se le llama el plano osculador, es el plano en el cual la curva es tangente también a ese plano. ¿De acuerdo? Ese plano viene constituido por la derivada primera y la derivada segunda, por la velocidad y la aceleración. Y el vector perpendicular es precisamente la otra derivada. Si derivamos otra vez, nos da precisamente
la dirección perpendicular. Se puede demostrar. Con esto cierro que vuestra pregunta hubiese sido muy bonita, es decir, si son 3 dimensiones, bueno, pues teníamos que considerar un tercer eje intrínseco al cacharro. Volvamos otra vez a nuestra trayectoria parabólica en un plano. Entonces tiene que estar por aquí. Bueno, coloquemos nuestros ejes. Pongo el origen de coordenadas por aquí. Ahí manda el que resuelve el problema. X e Y. Lo lógico es ponerlo uno de los ejes a lo largo de la aceleración, G. Es decir, que es una combinación de un movimiento uniforme a lo largo del eje X y un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y. Bien. Es decir, que la componente de la velocidad horizontal a lo largo del eje X es constante. Es constante. ¿Por qué sé que es constante? Porque esto es 0. ¿Y por qué sé que? Porque estoy viendo G. Porque A es igual a G. Es decir, que ahí nos han dibujado cuál es la aceleración. La aceleración es, naturalmente, la aceleración de la gravedad. Entonces, Vx es constante. ¿Y a qué va a ser igual? Pues, si esto es θ, V sub 0 por coseno de θ. Eso es constante. Bueno, V sub I no, V sub I cambia. Me estoy acordando de cuando he puesto este problema como ejercicio, que como veis ahora lo estoy discutiendo con vosotros, no lo quiero poner como ejercicio, sino discutirlo. Ya se me ocurrirán más cosas, no os preocupéis, para cambiar un poco. Estaba diciendo... ¿Cómo puedo, digamos, podría saber, sé que está el centro de curvatura aquí en esta? ¿Puedo conocer ya entonces la coordenada X del centro de curvatura? Sí, por cinemática está chupado, ¿no? Por cinemática todo el mundo. Uno diría, pues, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar aquí esta posición, la posición más alta en su trayectoria? Simplemente multiplico V sub 0 por coseno de θ por ese tiempo, liquidado. Ya tengo la coordenada X del centro de curvatura. ¿No? O sea que la primera componente es cinemática pura y dura. Ahora viene la componente Y. Y aquí me estaba acordando de cuando ponía esto como ejercicio, digamos, las cosas que te salen. Uno dice, bueno, pongo los ejes así, pues entonces va a ser justo, estoy dibujando así a mano una circunferencia, justo el punto medio. Así, ¿eh? O sea, contestación, esa. ¿Cómo uno haría una demostración de que eso no tiene ni pies ni cabeza? O sea, enfrentaos como profesor ante esa... decir, pues y ahora, ¿cómo le hago yo ver a esta persona que lo que ha dicho es así rápidamente, lo más rápido posible? O sea, premio al que me diga lo más rápido posible que eso no tiene ningún sentido. ¿Entendéis? Digamos, geométricamente dice la persona, dice, bueno, he dibujado los ejes, pues va a ser una circunferencia que toca, eso no lo he dibujado así, no está tocando aquí, ¿entendéis? ¿Estás? Entonces, pues el punto medio de la altura y liquidado el problema. Miguel, otra vez problema de cinemática, raca, altura máxima, dividido por 2, ya tengo la componente. Premio, a ver, ¿a quién? Pero sí que podría ser ese también. Podrían ser cualquiera de los centros que hay a lo largo de ese eje. Hombre, vamos a ver, una curva, digamos, una curva tiene un centro de curvatura, un radio de curvatura, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? No, hombre, lo que no puedo estar diciendo aquí, es decir, en este, dependerá de cómo sube su 0 y θ, evidentemente, pero si tú tienes una parábola determinada, no puedes decir... No. Yo quiero, a ver, lo más rápido. Pues lo primero, porque tú los ejes cartesianos puedes ponerlos donde quieras. Liquidado, ya está. Vamos a ver, porque es que si no, no empiezo a escribir. Tu nombre es... Diego Vidal. Muy bien, ahí... Que nos conocemos ya, ¿eh? Gracias, Diego.
precisamente, ha aprendido lo rápido que puede ser, supongo, es decir, y quiere pues no pasar por el examen, lo cual le felicito, o sea que es estar atento, gracias. No, o sea, es un comentario sin maldad por mi parte, o sea, todo lo contrario. Efectivamente, o sea, lo más rápido, por lo menos yo que juego, decir, tú has decidido dónde poner los ejes, oye, y si los pongo aquí, vamos, así un poco más por abajo, ¿no? Que podría poner los ejes ahí, ¿verdad? Sigo teniendo la misma parábola, ¿entendido? Entonces, la persona diría, pues entonces el centro de curvatura tiene que estar justo por misma razón de que quede bonito, la circunferencia, que sea tiene que estar en el punto medio. No. Solo puede haber un centro de curvatura, la curva es única, el sistema de referencia uno lo puede poner donde le dé la gana, incluso la orientación de los ejes. Por lo tanto, como solo puedes tener uno y el razonamiento que me estás dando es apoyándote en donde has puesto los ejes, a partir de ese momento, fuera, liquidado. ¿Entendéis? ¿No? Vale. Entonces no puede ser esa, digamos, un razonamiento así porque queda bonito. ¿En qué nos vamos a apoyar? En lo que sabemos en la aceleración. Acerca de la aceleración, de la trayectoria, la aceleración es esta. Es igual a g. La velocidad es esta. V. Es decir, que en ese punto, bueno, no lo he dibujado así, V son perpendiculares en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es que entonces la pregunta estaría muy formulada, porque tú estás pidiendo el centro de curvatura respecto del... No, puse, si el centro, la posición... Hay infinitas, hay muchísimas circunferencias tangentes a ese punto en ese eje. O sea, la pregunta debería de ser entonces el centro de curvatura de esa parábola, no de ese. No como de... Respecto de ese punto hay muchísimas circunferencias con diferentes radios tangentes a esa parábola en ese punto. Sí, no, todos habéis oído la pregunta, tangentes. Sí, pero o sea, la que tiene la curvatura igual a la de la parábola en ese punto, solo hay una. Solo hay una. No, cuidado, es precisamente... Ahí es donde veo, se ha entendido lo que he hecho anteriormente, es cuando uno dice, lo has explicado mal, no has logrado llegar. ¿Entendéis? Que es importante saberlo también. Vamos a ver, que lo piense, cómo le puedo contestar a vuestro compañero. Si tú tienes, a ver, si yo tengo una circunferencia, ¿puedo tener un infinito número de centros de curvatura en esa circunferencia? No, todo el mundo estaría diciendo, solo es esa. Solo tienes una, fíjate, estás aproximando este trozo de la parábola a una circunferencia. Solo vas a tener una que cumpla eso, haciendo límites, solo hay una. ¿Entiendes? No hay un número infinito. Al principio, cuando estabas empezando a hablar, pensé que no habías entendido que yo decía la posición, el vector, tengo que afinar más en la pregunta, el vector de posición del centro de curvatura. Dije, a lo mejor van por ahí los tiros, pero luego cuando has hablado, no van por ahí los tiros. Solo hay una circunferencia que cumpla eso. Intentaré pensarlo para no, digamos, no seguir, pero sigo pensando a ver cómo te lo explico. Medita también lo que hemos... Sí, ya sé lo que me quieres decir. Vale. Bueno. Pero es que algo de razón tiene, porque ese arco, eso que te has puesto así ahora, ¿cuánto mide? Porque dependiendo de lo que mida... Es infinitesimalmente pequeño. Pues entonces si es un punto... No, es un punto. Ahí nos fallan las matemáticas. Tenemos aprobadas las matemáticas. La física, por cierto, toda mi asignatura son aproximaciones. Por eso me interesa mucho saber... Decir, fíjate, tú estás acercándote a este punto por la izquierda o por la derecha.
¿Sí? Si tú solo te fijas en un punto, es un punto. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo llegas, por ejemplo, a decir, a ver cómo una contradicción, cómo llegas tú a la dirección tangencial a esa, más, o sea, antes de, vamos a cogernos antes del centro de curvatura, si yo te digo, mira, eso está muy bien, genial, eso yo creo que así vas a entender, como contradicción, muchas veces hay que buscar algo que sea una contradicción a la persona que te está, a ver si se da cuenta de que lo que dice, entonces, la dirección tangencial, ¿cómo llego yo a la dirección tangencial? ¿Habrá infinitas rectas que son tangentes? No. Oye, solo es un punto. Rectas que pasan por ese punto, hay infinitas. Pero tú estás viendo que solo hay una recta que es tangente. O sea, que yo ahora te devuelvo la pelota. Pero Miguel, pero Diego, si es un punto, rectas que pasan por ese punto hay infinitas, ¿no? Y tú me dirías, no, pero solo hay una que es tangente. Bueno, pues ahora, si has entendido eso, porque yo estoy utilizando tus mismas armas, o las de tu compañero por ahí detrás, ahora entenderás que te diga, bueno, pues el centro de curvatura, entonces, no, hay infinitas circunferencias. No que cumplan, que sean justo, en el caso de coger un tramo muy pequeño, infinitesimalmente pequeño, pero no, cuidado, decir infinitesimalmente pequeño no significa un punto, ahí viene la pejiguera de todo esto, no es un punto, son puntos, son dos puntos para la recta infinitesimalmente cercanos, todos los cercanos que tú quieras, pero no son el mismo punto. No sé si he salido del atolladero. Vale. Estaba diciendo V y G son perpendiculares en ese punto. Entonces, y G es igual a A. Entonces, eso significa que toda la aceleración en general, la aceleración yo he dicho que la puedo poner como suma de estos dos términos. Claro, si es perpendicular, eso significa que este término es cero patatero. Es decir, primera consecuencia, si uno se fija en esto, que la derivada, el cambio del módulo de la velocidad con respecto al tiempo, en este punto lo voy a llamar P, en el punto P es igual a cero. Y uno lo puede entender, sube la piedra cada vez más lentamente, sí, en una parábola, pero cada vez su velocidad es un poco más pequeña, en el punto más alto, y luego vuelve a coger velocidad. El cambio del módulo de la velocidad es justo cero en ese punto. Y esto es G. Entonces G es la aceleración centrípeta. Entonces, en módulo, cuidado con signo de vector aquí, G en módulo tiene que ser igual a V cuadrado dividido por R. V siendo la velocidad en ese punto, en el punto P. Es decir, que tendríamos, claro, la velocidad es horizontal, V sub 0 cuadrado, coseno cuadrado de tita, esto era tita, esto era V0, esto era tita, dividido por R. G es, conmigo, si hay que hacer alguna vez números, podéis utilizar 10 metros por segundo al cuadrado, dividido por segundo al cuadrado, libremente. Tenéis o sea, para redondear, lo hago yo, aunque yo normalmente intento poner todo en forma de letras. R será V0 cuadrado, coseno cuadrado de tita, dividido. Muy bien, todavía no está contestado a todo. Este es el radio de curvatura y yo sé que está por debajo. Ahora volvemos otra vez al problema de cinemática. ¿Tú puedes conseguir cuál es la componente X e Y del punto P? Sí, por cinemática está chupado. Entonces la componente Y del centro de curvatura será esto menos R hacia abajo. Problema resuelto, ya teníamos X. No, ¿cómo es la velocidad aquí? Esta velocidad. Esta es horizontal. Sí, por la gravedad es la que va hacia... Sí, claro. Sí, pero ¿cómo es la componente X de la velocidad? Esta es la componente X y esta es la componente Y de la velocidad. La componente, tenemos, en la horizontal tenemos un movimiento uniforme. ¿De acuerdo? Eso significa, ¿por qué? Por lo que dije antes, la componente horizontal de la aceleración es cero. Que la componente horizontal de la aceleración sea cero significa que la componente horizontal de la velocidad no cambia.
Fijaos, la aceleración es 0, por lo tanto no cambia la velocidad. Es constante, la componente horizontal de la velocidad es constante. En este punto tengo que tener la misma velocidad, componente horizontal, que en este otro punto, que en este otro punto, que en este otro punto, todo. ¿Y cuál es la...? A mí me están dando este dato, el inicial. Tanto cuánto vale v sub 0 por coseno de tita, ¿estamos de acuerdo? ¿No? ¿Cuánto vale esto aquí en el punto inicial? V0. No entiendo por qué estás igualando ahí la gravedad, que es una componente I, como en la V sub X, que es horizontal. ¿Lo ves ahora? Porque la aceleración centrípeta, toda la aceleración es aceleración centrípeta. ¿Y cómo sé que es aceleración centrípeta y no? Es decir, ¿cuál es la aceleración? Primer punto. A, problema, me están diciendo A es G. No están diciendo caída libre, o sea que la aceleración es G. Tal como he puesto los ejes, estoy diciendo G aquí, y en este punto es así, y en este punto es así, y en este punto... En todos los puntos es el mismo, es uniforme, he dicho. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora me fijo aquí. ¿Cómo sé, digamos, cuáles son las direcciones intrínsecas? Porque claro, quizás ese salto es el que necesita vuestro compañero. En ese punto lo que he hecho ha sido dibujar las direcciones intrínsecas, los ejes intrínsecos al movimiento. Eje tangencial y un eje perpendicular al eje tangencial, eje centrípeto. Estoy en el plano. El eje tangencial es el de la velocidad. En el punto más alto de la trayectoria, ¿cómo es la velocidad? Horizontal. ¿No? ¿Estás de acuerdo? No puede ser, o sea, no puede tener un ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, fíjate, la dirección centrípeta tiene que ser esta, que es justo la dirección a lo largo de la cual está G. Es decir, que toda la aceleración es aceleración centrípeta, no aceleración tangencial. Vale. ¿Lo has entendido ahora? Y a partir de ahí es simplemente poner en marcha la memoria y decir, ¿y cuánto valía eso? Pues v cuadrado dividido por r, liquidar. La pregunta que os podéis hacer ahora es, oye, ¿y cuánto vale? Ya se están lanzando todos como locos los antiguos clientes en el punto inicial. Esa es la pregunta que suelo poner en los dos. ¿Cuál es la posición del centro de curvatura, por ejemplo, en el punto de lanzamiento? Yo lanzo aquí con la mano, ¿no? Y lo estoy lanzando con v sub 0, ángulo con respecto a la horizontal, tita. Pregunta, la misma pregunta. ¿Dónde se encuentra el centro de curvatura? Las coordenadas. Vosotros ponéis el sistema de referencia y entonces me decís, pero lo tenéis que poner clarito, ¿entendéis? Si no me decís dónde está el sistema de referencia y me decís 25 o 30, pues, por supuesto que vale, cualquier valor valdría. Yo coloco los ejes de esa manera con respecto a eso, o sea que primero situáis el sistema de referencia y luego me decís cuál es la posición. La posición significa las componentes X e Y del centro de curvatura. Eso lo dejo para que lo penséis, ¿de acuerdo? ¿Entendido? La forma es exactamente la misma. Aquí es fijarse cómo es la aceleración. La aceleración es así. Es la aceleración, vamos a dejarlo indicado. No lo voy a terminar. Eso lo haré muchas veces. Es muy desagradable para ciertos alumnos, lo sé. O sea, es, digamos, una de las cosas que... Es decir, no terminas los... Sí, o sea, lo hago adrede. Puede gustar más o menos, pero ese es el estilo. Entonces, doy el empujón ahora y decir, ¿es la aceleración solo aceleración centrípeta? ¿Es aceleración tangencial? No. ¿Cómo son los ejes intrínsecos aquí? Este es el eje tangencial. Por supuesto, el eje centrípeto es perpendicular a ese. Y además, la curvatura te está diciendo que tiene que ser hacia acá. Muy bien, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es trabajar con vectores y proyectar el vector aceleración, que es G, en la dirección del eje centrípeto y del eje tangencial. Fijaos que el tangencial forma el ángulo θ, es un dato. Proyecto esto sobre esto y esto sobre esto.
Con lo cual tenemos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Son diferentes de cero ambas. Otra vez el mismo juego. La aceleración centrípeta es igual a v² dividido por r. Y ahí juego con los ángulos para sacar cuál es la componente x e y. Hallo primero el radio de curvatura. Y una vez que tengo el radio de curvatura y sé que este ángulo es θ, pues entonces proyecto. Y ya tengo la componente x. Y de paso, ya en este problema, puedo saber cómo es el cambio en el módulo de la velocidad en el instante inicial. ¿Lo entendéis? Porque también digo, estoy haciendo la proyección sobre el eje tangencial. Pues eso me da el cambio en el módulo de la velocidad con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues pensadlo.